Buenas noches, profe, no escucha nada. Muy buenas noches, Viviana. ¿Qué más, chicos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Discúlpenme la tardanza por enviarle el link. Estaba bastante ocupadito acá en el trabajo. Estaba dando unos minuticos para que se pudieran conectar, pues, la mayoría, para poder entonces comenzar con la clase. La clase de temprano se trataba sobre la sesión 8, que era eh, los analgésicos. Bien. Hablamos sobre los analgésicos, los AINES y los opioides. Listo. La clase de hoy vamos a hablar sobre los antibacterianos, o sea, aquellos medicamentos que actúan sobre las bacterias. Y vamos a ver los nombres de unos que otros antibióticos que se pueden ver común y normal en la práctica de la salud, ¿ok? Los que son más conocidos, digamos, en cierto sentido en farmacia, y algunos que otros que son los más utilizados a nivel comunitario. Listo. ¿Cuántos estamos conectados? Vamos a ver. 6, profe. Contándome. 6 con usted, profe. 6 contándome. Eli. Hola, profe, buenas noches. Laura estoy con Viviana. Aquí, esperen aquí. Ah, ¿verdad que la Laura está ahí de infragante? ¿Se conectó alguien más? Bueno, Buenas noches, profe. buenas noches, Jared. Bueno, chicas, la clase de hoy es bastante interesante porque, como les dije, vamos a hablar sobre los antibacterianos. O sea, solo vamos a tocar del grupo de los antimicrobianos, solamente vamos a tocar lo que es el antibacteriano. Porque cuando hablamos de antimicrobianos, lo que anteriormente se conocía como antibiótico, bien, como le dice la palabra, bióticos, bien. O sea, antibióticos. Los bióticos son los seres biológicos, pero esa terminología se cambió, se actualizó y ahora se dice antimicrobianos, de microbios. ¿Ok? Entonces, de esa amplia gama de los antimicrobianos, vamos a tocar solamente hoy lo que es los antibacterianos. ¿Listo? ¿Qué podemos decir que dentro de lo que se engloba de los antimicrobianos, estamos englobando los antibacterianos, antifúngicos, que son para los hongos, retrovirales, que son para los virus, y los antiparasitarios? ¿Ok? Entonces, vamos a comenzar la clase. Vamos a hablar hoy sobre antibacterianos. ¿Listo? ¿Qué vamos a ver? ¿Qué es la infección bacteriana, su clasificación, los medicamentos más frecuentes y el uso racional y resistencias? Como le dije, chicas, las clases de ahora en adelante van a ser un poco más fluida y más fácil para ustedes porque ya no estamos saliendo de lo que es la bioquímica pura. ¿Bien? Entonces ya vamos a tratar temas que ya son un poco quizás más conocidos porque se habla de manera más seguida. Listo. Entonces, ¿qué es una infección bacteriana?
La infección bacteriana es una multiplicación de un agente patógeno dentro del cuerpo que produce daño tisular o respuesta inflamatoria. Listo. ¿Cuál es la diferencia clave? La colonización. ¿Qué es la colonización? Es la presencia del microorganismo sin hacer daño. Nuestro cuerpo normalmente tiene bacterias sobre su superficie, ya sea en la piel, ya sea en la mucosa, ya sea en el intestino, ya sea en el estómago. Tenemos bacterias colonizando nuestro cuerpo completo. Bien, ahora, ¿cuándo podemos decir que hay una infección? Cuando esa multiplicación de bacterias da una respuesta inmunitaria. Bien, ¿qué estamos diciendo con esto? Es cuando esas bacterias empiezan a aumentar más de la cantidad de las que ellas normalmente están controladas en nuestro cuerpo, y de allí entonces es cuando empiezan a producir una enfermedad y se produce una infección por signos y síntomas clínicos de la bacteria por la cual estamos entonces nosotros en ese momento colonizados. ¿Listo? Conceptos fundamentales que son importantes que deban saber es lo que es patogenicidad, ¿bien? Que es la capacidad de causar una enfermedad. ¿Por qué? Porque hay bacterias, como le dije, que pueden estar en nuestro cuerpo, pero hay bacterias que podemos adquirir y que normalmente nuestro cuerpo no es reservorio. Bien, la virulencia es el grado de severidad de la enfermedad. No toda persona puede tener la misma acción o la misma, podemos decir, defensa adecuada ante las bacterias. No todos somos iguales. Bien, ¿por qué? Digamos, a Yaret le puede dar una gripe y después de la gripe le puede dar una otitis. Bien, pero Viviana, que ya es una señora con un poquito más de edad que Yaret, le puede dar la misma gripa, pero Viviana puede terminar en una bronquitis o en una neumonía. Bien, aunque la gripe es causada por un virus, ¿esto qué hace? Nos inmunodeprime. Y al inmunodeprimir nuestro cuerpo, entonces las bacterias oportunistas se aprovechan de esa ocasión, colonizando nuestro cuerpo y viendo que nuestro cuerpo está indefenso y empezar a aumentarse en cantidad para producir una infección y luego los síntomas clínicos de la enfermedad. Perfecto. Bien. La patogenicidad oportunista, que era lo que le estaba hablando, que causa daño solo en hospederos inmunocomprometidos. ¿Listo? Entonces, esto es muy importante. Todos podemos tener, digamos, una acción sobre la bacteria. ¿Listo? Bien. Nuestro cuerpo se puede defender sobre esa bacteria siempre y cuando nuestro cuerpo esté preparado para que esa bacteria pueda ser tratada de la manera más pronto posible. Pero tenemos también un problema ahorita, ¿ok? Que es la toma deliberada de los antibióticos. Y ahí es entonces cuando comienza el problema de resistencia bacteriana. Ya lo vamos a ver más adelante. ¿Cuál es la cadena epidemiológica para que ocurra una infección? Y debe concurrir, ¿no? O sea, primero el agente infeccioso, que es la bacteria patógena. Luego el reservorio, que es donde vive el germen. En este caso, nosotros. Puede haber un portal de salida del reservorio porque si yo tengo una bronquitis o tengo una neumonía y yo, digamos, empiezo a toserle, Viviana, que le dio la neumonía y está ahí viendo la clase junto con Laura, y empieza Viviana a toser y a toser al lado de Laura, lo más seguro es que en esas ganas de toser de Viviana pueden haber micropartículas de saliva que pueden transportar la bacteria, que quedan suspendidas en el aire, ¿no? Y Laura, como está al lado de ella, puede inhalar a través de la nariz esa bacteria, llevársela al pulmón y de ahí entonces Laura también lo más seguro salga también, o sea, con una bronquitis o sea con una neumonía.
Y ese es el modo de transmisión, de cómo las enfermedades pueden transmitirse de una persona a otra. Listo. ¿Cuál sería entonces la puerta de entrada en el ejemplo con Viviana y Laura? La vía respiratoria. Bien, Viviana tosió, dejó las bacterias suspendidas en el ambiente en microgotas. Bien, ese es el modo de transmisión. Laura respiró, se llevó la bacteria a su hospedero. Bien, la puerta de entrada es de la forma respiratoria, inhalada. Ella inhaló las goticas que estaban suspendidas y se las llevó a su cuerpo y ahí la bacteria empieza entonces a multiplicarse. Pero pueden pasar dos cosas. Una, si Laura está inmunocomprometida, Laura puede terminar en una neumonía o en un caso peor. Pero si el cuerpo de Laura está preparado para poder defenderse sobre esta bacteria, quizás a Laura pueda que le dé síntomas como si fuera una gripe por unos pocos días y de esa manera su cuerpo también le da fiebre, aumenta la temperatura y al aumentar la temperatura, entonces empiezan a hacer la lisis de la bacteria. Bien, ¿qué es lisis? Todo lo que termina en lisis en medicina, en terminología médica, es, digamos, destruir o muerte. ¿Ok? Ejemplo, hemólisis. La hemólisis es la destrucción de los glóbulos rojos. ¿Listo? ¿Me captaron eso, chicos? Hablen, háblenme. Sí, señor. Sí, señor. Perfecto. ¿El ejemplo bien se entendió? Algo así como la parálisis y cosas así, profe. No, la parálisis ya es otra cosa, Yare. La parálisis ya es una enfermedad. Ah, ok. La parálisis ya es una enfermedad, ¿no? Pero Bueno, ustedes escuchen a veces y en lisis, medicina es, en terminología es muerte. ¿Bien? ah, ok. Listo. Mecanismos patógenos o mecanismos patogénicos de las bacterias. Ok. En esto sí tienen que estar súper. Diálisis, ejemplo, dice Karine. Pues la diálisis es un procedimiento, Karine. Pero prácticamente algo así. Vas por el buen camino porque prácticamente en la diálisis, ¿qué se hace? Se extrae de esa sangre que se está dializando, se está destruyendo las toxinas, ¿bien? Para entonces poder pasar la sangre sin esas toxinas nuevamente al cuerpo del paciente. Entonces sí, más o menos. La parálisis, digamos que una enfermedad, Yaret, pero también tiene algo porque si el paciente tiene una parálisis es porque tiene alguna destrucción de alguna de sus funciones neurológicas. Bien, entonces sí, vamos por ahí más o menos encaminados. Ahora, los mecanismos patogénicos de las bacterias. Primero y principal, la adhesión. La adhesión es la unión al hospedero mediante las adhesinas. Las adhesinas es una proteína que está en la superficie de las bacterias. Bien, y este es el paso inicial obligatorio para establecer la infección. Ejemplo, la Escherichia coli o E. coli, como leen en la lámina, bien, en las vías urinarias esta bacteria se fija, listo, en lo que es la parte de la uretra y ella poco a poco a través de cadena puede empezar a infectar el riñón de afuera hacia adentro. Bien, la invasión. La invasión es la penetración a tejido y la diseminación sistémica mediante enzimas, ya sea la enzima colagenasa o ya sea la enzima hialuronidasa. Bien, entonces, ¿cómo puede ser esto? Digamos, de cierta manera, la picada de un zancudo. Tiene la picada de un zancudo, me rasqué, abrí una herida, ¿ven? En las uñas, ya yo había ido al baño, había hecho quizás mis necesidades, o fui y metí las manos por allá curucuteando, como decimos nosotros, bien, listo. Con la mano sucia me rasqué, me traje quizás alguna bacteria de algún lugar, porque toqué, no sé, a una vaca, a un perro, a un chivo, o puse la mano en otro lugar, o estaba, digamos, limpiando cosas que no estaban asépticas, con un riesgo de infección X. Me rasqué, me pasé la bacteria de allí.
a la picadura del zancudo, esa bacteria que hizo empezó a colonizar en esa zona y empezó a irse a través de mi tejido, ¿bien? Y se empezó entonces a diseminar. Empecé con un eritema enrojecido, con aumento de volumen, con dolor, luego con inflamación, con impotencia, bla, bla, bla. Y ahí empieza entonces la infección. Normalmente, chicos, estos tipos de infecciones que ocurren por invasión pueden vivir y alojarse en nuestro cuerpo porque pueden sobrevivir a la fagocitación. La fagocitación lo hacen algunas células de nuestro sistema, como los macrófagos y los basófilos, que ellos llegan, detectan la bacteria, listo. ¿Y qué hace la célula? La célula, por defensa, se traga esa bacteria. Pero la bacteria no produce, o sea, el fagocito no produce una lisis de esta bacteria. ¿Y qué hace la bacteria? La bacteria toma el fagocito como un hospedero y espera que él se empiece a movilizar sobre o dentro de nuestro cuerpo, llevándonos a áreas específicas. Recuerden que el cuerpo se mueve internamente, ¿no? Y él nos va a llevar a un área específica. Pero mientras que el fagocito hace esa función, la bacteria dentro del fagocito se empieza a reproducir. Bien, y llega a un punto donde se reproduce tanto que ocurre la muerte del fagocito. Y empiezan a salir entonces cantidades y cantidades de esta bacteria que se empiezan a liberar dentro de nuestro cuerpo, causándonos entonces enfermedades no tan comunes, pero sí son presentes. Bien, en este caso como la salmonela. Y la salmonela la podemos encontrar en el pollo crudo, en los huevos, en los gallineros. ¿Por qué? Porque la salmonela es una bacteria normal que se puede conseguir en las heces fecales de las aves. Bien, y pues también la listeria. Listo. Entonces la toxigenicidad. La toxigenicidad son exotoxinas, son proteínas solubles con efectos específicos. En el caso por lo menos del tétanos, que nos produce un tipo de toxina, la bacteria del cólera, que también nos produce toxina, y el botulismo. Vean que acá hay algo muy importante. Es común a veces acá, y lo he visto mucho, donde madres, a veces, abuelas, tías, la vecina, porque nunca pasó nada, ¿no? Pero le quieren hacer, digamos, algún jarabe natural a un niño menor de 5 años y se lo hacen con miel pura. Bien, ¿qué pasa con la miel y los niños menores de 5 años? Hay una enfermedad causada por toxina, que es la toxina botulínica, y la miel es uno de las azúcares más alta en toxina botulínica. Por lo tanto, con esto le estoy queriendo decir que a niños menores de 5 años no se le debe de dar miel. ¿Listo? Y hay que tener mucho cuidado con todos esos jarabes que se preparan y que se le dan a veces a los niños, que dice con miel, jalea real, propóleo y eucalipto, y totumo y sauco, no sé. Bueno, en eso hay que estar muy pendiente cuando se le va a indicar ese tipo de medicamento o darle ese tipo de medicamento a los niños menores de 5 años, porque la miel puede causar botulismo en los niños. Y eso es una toxina que afecta la porción neurológica de los niños. Bien, esas son las exotoxinas, o sea, toxinas fuera, las que se pueden producir de afuera o que ustedes pueden adquirir. Pero también están las endotoxinas que nuestro cuerpo, a través de la infección de las bacterias, podemos también producir. Bien, que es la LPS de gram negativas a concentraciones altas que pueden producir un shock séptico. Bien.
La inmunopatogenia. La inmunopatogenia son síntomas de la infección, no solo se deben a bacteria, sino a la respuesta inflamatoria excesiva del hospedero. La fase aguda es protectora cuando está controlada. De lo contrario, puede generar síntomas mortales como sepsis o un fallo multiorgánico. ¿Qué quiere decir esto? Nuestro cuerpo digamos, se defiende, ¿me entiende? Nuestro cuerpo se defiende sobre aquellas bacterias que nos están afectando, pero también al defender nuestro cuerpo puede alterar unas que otras funciones. Y al alterar unas que otras funciones va a llegar un momento en que nuestro cuerpo se va a cansar y nuestro cuerpo ya no va a dar para más. Bien, y cuando ya nuestro cuerpo no está batallando, cuando ya nuestro cuerpo no nos está respondiendo a esa, digamos, acción satisfactoria, entonces es cuando las bacterias empiezan a hacer de una manera excesiva una respuesta inflamatoria porque están ganando campo dentro del hospedero. Y esto nos lleva entonces a una sepsis. La sepsis es la infección generalizada de nuestro cuerpo. Pudimos haber comenzado con una infección en un brazo, en un dedo, pero la bacteria pudo viajar por vía hematógena, ¿no? Y se pudo haber localizado en otra parte de nuestro cuerpo. Ejemplo, pongámoslo así muy fácil, por lo menos las madres que también agarran con la miel y el bicarbonato y que el niño tiene plaquitas en la garganta y con una gasa le dan dedo allá adentro en la garganta al pobre muchachito, le abren heridas en la garganta. Hay una bacteria muy oportunista que está en nuestra parte bucal, que es el Streptococcus beta hemolítico del grupo A. Y esta bacteria, chicas, viaja a través de la vía hematógena. Y esta bacteria me puede provocar en el niño, primero, una artritis séptica. El niño después de la amigdalitis puede comenzar con inflamaciones en las rodillas. ¿Y qué tiene el niño? El niño tiene una infección bacteriana en su articulación. La bacteria viajó desde la garganta hasta las rodillas, imagínense ustedes. Y me produjo en el niño una artritis séptica. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Por aquel método invasivo que se hizo en la garganta cuando eso no debe hacerse. Pero por lo menos la artritis séptica, si se trata a tiempo, perfecto. Pero hay otra enfermedad mucho más difícil todavía y mucho más mortal en el niño, porque la misma bacteria puede alojarse en el endocardio. El endocardio es dentro del corazón y me puede producir en el niño una endocarditis. O sea, fíjense ustedes la severidad de un mal procedimiento hasta dónde nos puede llevar. Porque las bacterias son oportunas, ¿ok? Donde vean una herida, ahí se meten. Si nuestro cuerpo nos defiende, perfecto. Y si nuestro cuerpo no está apto para esa defensa, ahí empieza entonces Cristo a padecer. La clasificación de antibacterianos, chicos, vamos a ver los más comunes, pero la clasificación de antibacterianos es muy amplia, ¿ok? Pero vamos a ver los antibacterianos más comunes. Perfecto. Listo. Tenemos la clasificación general de los antibacterianos, ¿ok? ¿Cuál es su mecanismo de acción? Comenzamos con el primero. Hay uno de ellos que inhibe la síntesis de la pared celular. ¿Ok? Cuando hablamos de inhibición de síntesis, es que corta, como estábamos hablando temprano de los analgésicos, corta de que se produzca esa acción y por lo tanto la pared de la bacteria va a empezar a debilitarse. ¿Ok? Esto, ¿qué pasa? El blanco bacteriano es el bloqueo de la transpedición de la BPS es la Protein Building Penicillin, ¿verdad? De la proteína de la penicilina. ¿Listo? ¿Y qué va a causar esto entonces? Al no proteger la pared celular bacteriana, va a producir la lisis bacteriana, o sea, es como usted quitarle ese escudo protector que tiene la bacteria y la bacteria, por lo tanto, va a morir. Esa es la lisis bacteriana a través de la inhibición de la pared bacteriana. ¿Ok? Tiene un espectro típico sobre gram positivo, o sea, bacterias gram positivas
y en algunas bacterias gram negativas. ¿Cuáles son los ejemplos para esto? Las penicilinas, las cefalosporinas, los carbapenémicos y la vancomicina, ¿ok? Son inhibidores de la síntesis de la pared bacteriana. Esto es algo, chicos, que tienen que aprenderse porque esta es pregunta de examen fijo, ¿ok? Entonces, fijo, pregunta de examen. Listo. Los inhibidores de la síntesis proteica, porque a pesar de que la bacteria tiene una pared celular, también tiene una acción de síntesis de proteína. Bien, por lo tanto, ¿qué pasa con esto? Que si ella no tiene esa acción de síntesis de proteínas, ella no tiene la acción de cómo remodelarse internamente. Listo. Ahora, ¿cuáles son las uniones de la síntesis de proteína? La unión a la subunidad 30S ribosomal y 50S ribosomal. Tiene un espectro amplio y depende del grupo, ¿ok? Aquí tenemos los aminoglucósidos que trabajan en la inhibición de la subunidad 30S ribosomal. Tenemos los macrólidos que trabajan en la 50S, la tetraciclina que trabaja en la 30S y la clindamicina que trabaja en la 50S de la unión de la subunidad 50S ribosomal. Listo. También están las bacterias que son inhibidores de la síntesis de ácido nucleico. A ver, dijimos que la bacteria tiene una pared celular con la que se protege. Estamos también hablando de que tiene una unidad de proteína que hace o que ocurra la remodelación de esa pared celular, ¿verdad? Pero también tiene un ADN propio, como lo tenemos nosotros los humanos, las bacterias también lo tienen. Y nosotros tenemos una transcripción o una inhibición en nuestro ADN, pues prácticamente no serviríamos para nada. Entonces, ¿qué hace este medicamento? Estos medicamentos inhiben el ADN girasa, ¿bien? Que esto se produce a través de enzimas que se llaman topoisomerasa 2 y la topoisomerasa 4. Las topoisomerasas tienen una unión o tienen, digamos, cierta síntesis de estrecho entre los inhibidores de la síntesis de proteína. Porque si no ocurre la topoisomerasa 2 y la topoisomerasa 4, no puede haber síntesis proteica. Entonces ahí estamos atacando doblemente. Y si no hay síntesis proteica, no se va a ver, o sea, no va a haber una remodelación de la pared celular de la bacteria. Entonces vean de qué manera estamos atacando, ¿bien? ¿De qué manera se pueden ir atacando las bacterias? Los inhibidores de la síntesis de ácidos nucleicos son amplios, ¿bien? Por lo menos, y son amplios y de gram negativos predominantemente. Ahí tenemos lo que es las quinolonas, las rinfapicinas y el metronidazol, ¿ok? Ahora, tenemos los inhibidores del metabolismo. ¿De qué se alimenta la bacteria? La bacteria se alimenta de ácido fólico o de folatos. ¿Y qué hace entonces este tipo de antibiótico? Este tipo de antibiótico lo que hace es que bloquea la síntesis de ácido fólico en la bacteria. Por lo tanto, la bacteria no tiene que alimentarse, no tiene que, o sea, que le dé energía y por lo tanto la bacteria entonces va a morir. Bien. Ahora, otro de los conceptos que tienen que tener muy en cuenta y muy pendiente son lo que es bactericida y bacteriostático. Hablamos de bactericida cuando ya el medicamento nos hace la lisis de la bacteria. ¿Listo? O sea, yo puedo decir, este medicamento es un bactericida, porque yo tengo la seguridad de que este medicamento me va a matar la bacteria, me va a exterminar por completo la bacteria. Listo. Pero hay antibióticos que también actúan como bacteriostáticos. O sea, no me matan de su totalidad las bacterias, sino que me hacen una disminución de esta en el organismo. Listo. La manera correcta a veces de tratar algunas enfermedades es primero colocar un bacteriostático. ¿Para qué?
para no afectar hemodinámicamente al paciente, yo lo que voy a hacer es disminuir poco a poco la cantidad de bacterias de mi cuerpo y cuando ya sé que veo un poco de mejoría, hago un efecto sinérgico. ¿Qué es un efecto sinérgico? Es colocar un antibiótico, ¿bien? Junto con otro antibiótico para que este me aumente el efecto del antibiótico que yo estoy colocando y termine de matar las bacterias, pero que no me afecte hemodinámicamente al paciente. Sí, chicos, ¿estamos entendiendo? Díganme. Aló, se fueron todas. Sí, señor. Señor, Perfecto, perfecto. Sí, profe. Listo. Lo que me interesa es que me entiendan, ¿ok? Ahora, vamos a hablar de las penicilinas. Bien, la penicilina es un beta-lactámico. Ese es un tipo de bacteria. ¿De dónde se descubrió? Un químico, un físico, un químico, perdón, que estaba haciendo estudios con unos hongos, bien, inoculó varias bacterias y empezó a darse cuenta de que había un hongo que creció y que estaba haciendo que esas otras bacterias que estaban dentro de esa cápsula de Petri, de manera accidental, se dio cuenta que esas bacterias empezaron a morir y empezó a estudiar el hongo y se dio cuenta que no solamente era un solo hongo, había otro tipo de hongo que también hacía el mismo efecto. Este científico clasificó esos medicamentos como beta-lactámicos. ¿Por qué? Porque digamos, estudios que él hizo, se dio cuenta que estos dos hongos tenían un anillo, ¿bien? Y él lo denominó como un anillo beta-lactámico y que es esencial para la actividad de este antibiótico ante las bacterias. Entonces, ¿qué hace este anillo beta-lactámico? Clasificó y vio que habían dos tipos de hongo. Uno le colocó penicilina y al otro le colocó cefalosporina. Entonces dividió este grupo de beta-lactámico en dos. Listo. Entonces, vamos a ver cuál es el anillo de beta-lactámico de las penicilinas. Como le dije, es esencial para la actividad antibiótica porque su apertura inactiva el fármaco. Bien. ¿Qué hace? Tiene una unión a las proteínas fijadoras de la penicilina, que es la PBP, Protein Building Penicillins, en lo que significa PBP, proteína fijadora de penicilina. Bien, y hace un bloqueo de la transpeptidación de estas, activando la autolisinas, que la autolisinas, la lisis celular de la bacteria. Entonces, estos tipos de medicamentos lo que hacen es matar las bacterias. O sea, es un bactericida. Bien, luego de hacer los estudios, las primeras, digamos, antibióticos que él produjo fue un antibiótico natural conocido como penicilina G. Y también está la penicilina B, que nosotros podemos conocerlas como benzetacil. ¿Ok? Se dio cuenta de que estas penicilinas eran favorables sobre las bacterias gram positivas, que las mataba. Y también se hizo estudios sobre los pacientes con treponemiasis, que son aquellos pacientes que están infectados de la bacteria treponema, que es lo que normalmente conocemos como la bacteria que causa la enfermedad de sífilis. Pacientes con sífilis, tratamiento de primera línea, penicilina. ¿Ok? Entonces, en los siguientes estudios se empezaron a ver que podían entonces sintetizarse este tipo de medicamento para hacer una mejor administración del mismo y que no solamente fuera a través de la vía intramuscular. Entonces se crearon las penicilinas semisintéticas.
En este caso tenemos la aminospenicilina. La aminopenicilina podemos encontrar a la amoxicilina y a la ampicilina. Y este tiene efectos sobre las bacterias gram positivas y gram negativas. Bien, pero al poco tiempo empezó entonces a descubrirse de que hubo una bacteria que empezó a hacer resistencia a este tipo de medicamentos. Y por lo tanto, de manera entonces sintética, se crearon las isoxazililpenicilina. Esta, como la cloxacilina, que una de las más conocidas acá en Colombia y que la utilizan mucho es la dicloxacilina, la han escuchado, ¿cierto? Este tipo de antibiótico se utiliza exclusivamente para aquellas infecciones que son meticillin resistentes, o sea, que son resistentes a la meticilina. La bacteria es el Staphylococcus aureus, que es una de las bacterias más comunes en nuestro cuerpo y que son resistentes a la meticilina. Entonces se creó la ixosalilpenicilina. ¿Para qué? Para poder atacar esta bacteria y tener una buena acción sobre esta enfermedad. Listo. Después empezaron a aparecer otras penicilinas sintéticas como las antiseudomónicas. ¿Por qué? Porque las anteriores se dieron cuenta de que no tenía una acción, pero que la pseudomona tenía un anillo de beta-lactamasa y que se podía entonces inhibir con este tipo de medicamento, pero dándole una potenciación a sí mismo de una manera sistémica. Y se creó entonces la piperacilina. ¿Ok? ¿Qué pasó? Que al poco tiempo empezaron a aparecer las resistencias bacterianas. ¿Por qué? Porque las bacterias empezaron a crearse un anillo de beta-lactamasas. Y también empezaron las alteraciones de la protein building penicillin. Y empezaron a haber entonces más bacterias que se empezaron a hacer resistentes. O que el medicamento se empezó a hacer un poco resistente a la meticilina. ¿Viste? Que las bacterias empezaron a hacer resistencia a la meticilina. Bien. Ahora, algo importante también que debemos saber es que hay pacientes que son alérgicos a las penicilinas. Entonces, siempre hay que consultar si el paciente tiene alergia o no a esta para entonces poder evitar lo que son las anafilaxias previas. ¿Ok? Entonces, siempre preguntar al paciente ante la administración de una penicilina, así ya se lo haya indicado el médico, los que son los de enfermería, así ya el médico haya indicado el tratamiento. Ustedes tienen que preguntar, ¿alérgico a la penicilina? ¿Sí o no? Si le dice no, ustedes siguen con la siguiente pregunta. ¿Ha tomado amoxicilina? ¿Ha tomado ampicilina? ¿Cuándo fue la última vez que se colocó una penicilina? ¿Ha tomado dicloxacilina? ¿Ha tomado oxacilina? Bien. ¿Para qué? Porque ustedes de esto pueden obtener más información. Si el paciente le dice que sí, ustedes dicen, esperen un momento y voy a consultarlo con el médico. Bien, si el paciente dijo no y le hacen las preguntas y le dice que no, perfecto. Ustedes hacen la administración del medicamento. Listo. Ahora, si el paciente le dice al médico que no, pero a ustedes le dicen que sí ha tomado y que tuvo picazón, que se le hincharon los ojos, que se le inflamaron, que le salieron bolitas en los labios, que le comenzó una picazón en el cuerpo, deben preguntar y consultárselo al médico, ¿ok? Ustedes dirán, doctor, pero se hace la prueba de penicilina. Sí, hay pruebas de penicilina que se hacen, pero esto lleva una dosis muy pequeña. Y eso no me dice si el paciente es alérgico o no, en realidad, a una dosis a realidad, a una dosis a escala alta por la cual se debe tratar la enfermedad. Entonces, por lo tanto, la reacción solamente se va a ver si el paciente se le coloca o no el antibiótico y estar preparado a una anafilaxia previa que pueda presentar el paciente durante la administración del antibiótico. Si han pasado media hora y el paciente tiene una reacción, digamos, ustedes saben que eso es un paciente que tiene que ir rápidamente a observación.
Pero si el paciente después de media hora o 15 minutos no tiene ningún tipo de reacción, eso quiere decir entonces que el paciente no va a presentar ya ninguna anafilaxia, porque a pesar de que ustedes la coloquen intramuscular o la coloquen intravenosa o darla vía oral, pues el paciente no va a tener este tipo de alteraciones. Listo. Pero sí, las alteraciones se hacen de una manera rápida, ¿ok? Las alteraciones se ven de una, las reacciones anafilácticas van a comenzar de una. Ahora, la otra beta-lactámico son las cefalosporinas. Listo. La cefalosporina, ¿cuáles podemos por lo menos? Tienen, digamos, primero en principal tienen el mismo mecanismo de acción de las penicilinas. Ellas inhiben la síntesis de la pared celular, ¿ok? Inhiben la síntesis de la pared celular, se pegan de la pared celular de la bacteria y empiezan a inhibirla y destruirla para destruir la bacteria por completo. Listo. Ahora, las cefalosporinas se dividen por generaciones. Tenemos la de primera generación como la cefalexina, la cefazolina y el cefadroxilo. Estas dos últimas son muy pocas conocidas acá en Colombia. Por lo menos allá en Venezuela la cefalexina y el cefadroxilo es muy conocido. Bien, la cefazolina sí, pero ni tanto. ¿Ok? Pero acá es más conocida la cefalexina. Listo. El espectro de ellas son buenas, son gran positiva. En este caso son meticillin sensibles. Listo. La anterior eran meticillin resistente. Estas son meticillin sensibles a los Streptococcus y a los Staphylococcus aureus. Bien, pero tienen una poca acción gran negativa. ¿Dónde se indican estos tipos de medicamentos? En faringitis, en celulitis, en cistitis no complicada, o sea, infecciones urinarias no complicadas. Y también se colocan como profilaxis quirúrgica, más que todo la cefazolina. Bien. Ahora, en segunda generación tenemos cefuroxima, el cefaclor y el cefocitina. Son más hacia la acción gran negativa y se pueden utilizar más que todo en estas infecciones que sean por lo menos por Haemophilus influenzae o por Moracella catarrhalis y tienen una acción menos gran positiva que la primera generación. Entonces, estas se pueden utilizar más que todo en la sinusitis, porque son infecciones, la sinusitis, la otitis o infecciones respiratorias complicadas, altas, en este caso como la sinusitis y la otitis. ¿Por qué? Primero en principal, la sinusitis es la infección de los cabum nasales, ¿verdad? Y esta, ¿qué pasa? Que en esta zona está muy irrigada y hay un triángulo, bien, que se llama el triángulo de la muerte, que tiene, a ver, más o menos como para que se lo imaginen. Pónganse el dedo en el medio de la frente, bien, los dos dedos índice, en el medio de la frente, no, de las cejas. Y ustedes van a bajar el dedo hacia el lado de la nariz, hasta la comisura labial. Entonces, esa zona es lo que llamamos el triángulo de la muerte. Bien, listo. ¿Por qué? Porque esta zona está muy vascularizada. Y la vascularización que se presenta acá en esta zona es una vascularización internamente del cerebro. Por esa razón, cuando sale un granito en esa zona, no se debe ni espichar, no se debe apretar ni nada. Se debe dejar que pase su proceso normal. Entonces, la sinusitis, que está localizada justamente allí donde está ese triángulo de la muerte, es una enfermedad que se debe tratar de manera muy rápida, minuciosa, para poder evitar que cualquier inflamación o que cualquier infección grande en esa zona pueda pasarnos hasta lo que es la vascularización del triángulo de la muerte y que nos pueda producir pues alguna afectación mucho más grave. En la otitis media es porque está la otitis externa, que es en el conducto auditivo, afuera, después, o sea, del tímpano hacia afuera. Y la otitis media es del tímpano hacia adentro, donde tenemos las estructuras más, digamos, sensibles de nuestro oído. Listo, entonces, ¿qué pasa? Que si no tratamos una infección de manera rápida en esa zona, que aparte de eso, el antibiótico para llegar a esa zona es bastante complicada por los cartílagos, entonces
la acción del medicamento debe extenderse y debe ser algo muy, muy minucioso en controlar ese tipo de infección porque podemos perder la audición. ¿Y qué es lo otro que tenemos más cerca del oído? Pues el cerebro, ¿cierto? Entonces podemos terminar en una meningitis o otro tipo de enfermedad. Pero está también la de la segunda generación, como la cefotaxima, la ceftriaxona, la ceftazidima y la cefizima. Estos son de amplio espectro gran negativo, pero estos medicamentos tienen la capacidad de atravesar lo que es la barrera hematoencefálica y viajar también a través del líquido cefalorraquídeo. Bien, la ceftazidima, a diferencia de las otras 3 medicamentos que están allí, es la única que tiene la acción antiseudomónica, o sea, que puede actuar sobre las enfermedades que pueden actuar sobre esta, digamos, enfermedad que estén afectadas por una bacteria como lo es la pseudomonas. Bien, normalmente este tipo de enfermedades son muy pocas las que se pueden, digamos, presentarse a nivel comunitario, sino que la pseudomonas es una enfermedad más que todo intrahospitalaria o lo que también se conoce como una enfermedad nosocomial o infección nosocomial. Bien, entonces este tipo de antibiótico podemos también utilizarlo en las meningitis, en las gonorrea. La bacteria de la gonorrea es súper sensible, por lo menos en el caso de la gonorrea podemos tratarla con la ceftriaxona. Y la ceftriaxona solamente viene en bulbos o viales de 1 gramo, o sea, en ese medicamento disolvemos el medicamento y tenemos 1 gramo, ¿bien? Pero para la gonorrea, para tratar la enfermedad de la gonorrea, solamente se necesitan 250 miligramos de ese medicamento, o sea, 1/4 parte de la preparación. Podrán ver entonces lo efectivo y lo potente que es el medicamento, ¿ok? De 4ª generación tenemos la cefepima. Tiene un amplio espectro como gran positivo como gran negativo. Cuando digo gran positivo y gran negativo son bacterias. Hay bacterias gran positivas y bacterias gran negativas, ¿ok? Incluyendo también la pseudomonas. Bien, y estas se pueden emplear en la neutropenia febril y en las infecciones nosocomiales ya graves. ¿Listo? También está la cefalotarolina posamil, que fue el último medicamento de las generaciones de las cefaloporinas que ha salido. La ceftarolatina posamil es un amplio espectro, tiene una actividad ante las bacterias Streptococcus aureus medellín resistente y de aquellas bacterias que son protein involving penicilin como alternativa. O sea, cuando el paciente no puedo aplicarle, cuando el paciente no puedo aplicarle una penicilina, porque el paciente es alérgico a las penicilinas, yo puedo utilizar este medicamento de 5ª generación, ¿bien? Porque me es una alternativa. ¿Listo? Se pueden emplear en infecciones de piel y partes blandas complicadas y en neumonías adquiridas en la comunidad, o sea, en neumonías gram positivas. Pero otro muchacho que tenemos que tener también en cuenta es que a pesar de que yo sea alérgico a la penicilina, ¿verdad? Y tú me digas, ok, perfecto, vamos a colocar una cefalosporina. Recuerden que vienen de hongos, recuerden que vienen del mismo, digamos, grupo de medicamentos. Listo. Aunque ellos sean, digamos, de diferente grupo de medicamentos, yo puedo hacer una interacción yo puedo hacer una reacción cruzada. O sea, si yo hago alergia a las penicilinas, yo puedo hacer también alergia a la cefalosporina. Bien.
No son muy comunes los casos, pero sí se logran, digamos, de cierta manera, a veces ver algunos que otros, donde pacientes hacen alergia a la cefalosporina, a pesar, ¿me entiendes? De que son de grupos diferentes, me hacen alergia. Listo. Ahora, los macrólidos son inhibidores de la síntesis proteica. Bien, estos tienen una estructura y se llevan a través de anillos macrocíclicos. Listo. Hay algunos medicamentos que tienen 14 anillos de átomos y otros que tienen 16 anillos de átomo. Ejemplo, la eritromicina y la claritromicina tienen 14 anillos de átomo, mientras que la acitromicina, que es uno de los más conocidos, tiene 15 anillos de átomo. Estos otros medicamentos, como la josamicina y la midecamicina, no son muy conocidos, no son muy comunes, pero estos ya se han estudiado en otros tipos de países, por lo menos como en Europa, y estos son 16 anillos de átomo. ¿Cuál es el mecanismo de acción de estos medicamentos? Tienen una unión reversible a la subunidad 50S del ribosoma bacteriano. Bien, lo que hacen es que bloquean la translocación y la transpeptidación y actúan como bacteriostáticos. Por eso que, doctor, pero es que ese niño sí le da faringitis y le da amigdalitis a cada rato y yo compro y le doy la citromicina y le doy la citromicina y le doy la citromicina y lo único que le hacen la citromicina, pero es que la citromicina está actuando como un bacteriostático, la citromicina me está actuando de una manera de que me está bajando la bacteria, no me está llevando a la lisis de la bacteria, que es lo que queremos, y por lo tanto el niño cada 15 días me cae en una amigdalitis. ¿Por qué? Porque lo que hago con este tipo de medicamentos es bajar la bacteria, pero no la mato, no la extermino, no la erradico. Lo que hago es bajar su concentración, bajar su colonización. Bien, ¿estamos entendiendo? Este tipo de medicamentos tiene un efecto amplio, gran positivo en los estreptococos, ¿bien? Y en muchas bacterias atípicas como el micoplasma, la clamidia, la genilea, ¿bien? Y algunos gérmenes gram negativos como los Haemophilus influenzae y la Moraxella catarrhali con la acitromicina. Listo, con la acitromicina. Estos tipos de medicamentos, chicos, son sintéticos. Listo, por lo tanto no tienen la misma acción que un medicamento natural. Pero cuando un paciente me es alérgico a la penicilina, ya sea la penicilina o sea la cefalosporina, es una alternativa para estos pacientes alérgicos. Pero entonces ustedes dirán, doctor, pero entonces lo único que hace es bajar las bacterias, pero no las mata. Sí, baja las bacterias a ciertas dosis. Sí, sí mata las bacterias a cierta dosis, pero es algo que se llama riesgo-beneficio. ¿Por cuál razón? Porque este medicamento tiene una buena distribución en los tejidos y en las células. Bien, y la citromicina suele ser bastante tolerable. Pero ¿qué pasa con este medicamento? Al ser un medicamento sintético, este medicamento, ustedes se han dado cuenta que ustedes dicen, no, me voy a tomar la citromicina, me tomo la citromicina una al día conjunto con el almuerzo por 3 días, porque son 3 días nada más y ya. Ok, sí, son 3 días nada más y ya. Pero son 3 días donde tu medicamento, ese medicamento, perdón, está dentro de tu cuerpo, rondando dentro de tu cuerpo y quedándose dentro de las células de tu cuerpo. Cuando tú tomas la citromicina por 3 días, el medicamento se aloja y se va liberando de manera controlada, poco a poco, dentro de tu cuerpo. Tú piensas que tomaste la citromicina por 3 días, pero la citromicina dentro de tu cuerpo te está haciendo un efecto de aproximadamente entre 5 y 6 días, dependiendo de su liberación. ¿Bien? ¿Sí me entendieron esa parte, chicos? A ver, abran micrófono y conversemos, díganme. Sí, señor. Sí, señor. Lo único que dice Viviana. Bueno, sigamos. Sí, profe, sí. Listo.
Ok, tenemos el otro medicamento, otro antibacteriano. ¿Cómo son las quinolonas? Estos son inhibidores de la síntesis de ADN. ¿Qué hacen ellos? La bacteria tiene una estructura interna, ¿bien? Igual como nosotros que tenemos una estructura interna a través de ADN y bla, 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 bla. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa con este medicamento o con estos medicamentos? Estos medicamentos lo que hacen es que van al núcleo de la bacteria, ¿ven? Y empiezan entonces a desdoblar lo que es la 4-oxo-1,4-dihidroquinoleína. Bien, que eso es prácticamente es como una proteína que se forma dentro del núcleo de la bacteria. Y sin esto entonces las fluoroquinolonas, que tienen una posición 6 en mejor actividad sobre la bacteria, lo que hace es que empiezan a inhibir el ADN de la bacteria girasa, ¿bien? Y produciendo entonces inhibiendo y no dejan entonces de que se produzca en ella la topoisomerasa 2, pero también inhiben la topoisomerasa 4. Y sin ninguna de estas dos síntesis, entonces la bacteria no tiene cómo hacer una vida completa. Bien, por lo tanto, también estos tipos de medicamentos previenen el superenrollamiento y la reparación del ADN de la bacteria. Por lo tanto, entonces, ¿qué pasa? La bacteria muere, porque la bacteria no tiene cómo poder sobrevivir sobre estas acciones. ¿Listo? Por lo menos la topoisomerasa humana tiene 2 subunidades y las bacterias tienen 4 subunidades. Por lo menos imagínense, si nosotros no hiciéramos esto, ¿cómo pueden actuar este tipo de bacterias sobre nuestro cuerpo? Ganándonos con 2 por encima de subunidades de topoisomerasa. Bien. Ahora, las quinolonas también tienen generaciones y tienen sus advertencias. ¿Ok? Ahora, la primera generación es el ácido nalidíxico, que solamente se utilizaba, es lo que estoy diciendo, se utilizaba en las vías urinarias, ¿no? Este tipo de medicamento, por ejemplo, en Venezuela, y acá en Colombia tampoco no lo he visto, pero sí lo vi cuando estuve en Cuba, se dejó de utilizar hace ya algunos años atrás. Bien, uno de los más conocidos es la ciprofloxacina. La ciprofloxacina es un antibiótico que actúa sobre, digamos, la bacteria con un gran espectro gran negativo. Bien. De igual manera también la norfloxacina, también se conoce mucho. Y también tenemos lo que es el levofloxacino y el ofloxacino como tercera generación y actúan muy bien sobre las bacterias gram positivas y de cuarta generación, que fue el último de los que salió y se utilizan muchos, digamos, en las operaciones oftalmológicas, que es el moxifloxacino. ¿Por qué? Porque esto es una bacteria anaerobia. Y si yo lo que tengo más fácil de la parte anaeróbica son los ojos, este medicamento me previene de que esas bacterias que están en el aire, pues prácticamente me vengan a infectar. Listo. También hay moxifloxacino en tabletas, por lo menos lo pueden conseguir como Urinex, ¿no? Pusieron ese nombre porque pues lo más común es que las quinolonas traten las infecciones urinarias, pero este tratamiento o este medicamento tiene una acción muy buena sobre una enfermedad que se llama anthrax, ¿bien? Y es uno de los antibióticos selectivos para ese tipo de bacterias que causa ese tipo de enfermedad. Ahora, ¿cuáles son las advertencias? Yo no puedo utilizar este tipo de antibiótico en los pacientes con tendinitis, ni en aquellos pacientes que tengan una rotura de tendón. ¿Por qué? Porque estos medicamentos me calcifican. ¿Entienden? Estos medicamentos me calcifican. Estos medicamentos hacen de que esas estructuras cuando estén rotas absorban mayor calcio y se calcifican. Entonces, cuando hay una tendinitis o cuando hay una ruptura de tendón, cuando hay operaciones de la parte por lo menos que tengan que ver de la parte traumatológica, que tengan que ver no con tejidos, sino con estructuras más internas como cartílagos, tendones, no,
No puede haber la administración de estos tipos de medicamentos. ¿Qué es lo otro? Lo otro es que cuando se toma este tipo de medicamentos, se me prolonga la onda QT en el corazón. ¿Listo? Entonces tiene un efecto también a nivel del corazón y la electroconducción del corazón. Y no está, o sea, está contraindicado en menores de 18 años. ¿Por qué? Porque este medicamento no me permite de que haya un buen crecimiento cartilaginoso. Entonces, no se debe administrar en menores de 18 años. La última actualización que salió sobre la esquinolona era que se podían dar a niños de 18 no, de 12 años en adelante, riesgo-beneficio. Era lo que les expliqué. Riesgo para tratar la enfermedad porque no podemos esperar de que la bacteria haga sus estragos o mate a la persona, ¿me entiende? Ese sería el beneficio que le estamos dando de tratar y matar la bacteria, pero corremos el riesgo de que el niño nos quede bajo de estatura. ¿Bien? ¿Por qué? Porque no progresa en la formación del cartílago. Medicamentos más frecuentes. Vamos a ver lo que son las características, las indicaciones y algunas dosificaciones de antibióticos de uso común. Bien, en este caso tenemos la amoxicilina, que se puede indicar en la otitis media, en sinusitis, en faringoamigdalitis, en infecciones urinarias leves y puede ser profilaxis de endocarditis. Se puede dar en el adulto de entre 500 y 875 miligramos cada 8 o cada 12 horas. Y en niños se puede dar de 25 a 50 miligramos por kilogramo de peso días en 3 dosis. E incluso, como ha habido mucha resistencia de la amoxicilina a algunos tipos de bacterias, hay médicos que se han llevado esto hasta 80 e incluso hay algunos que lo han llevado hasta 120 miligramos por kilogramo de pesos días dividido en 3 dosis. Bien, se puede dar de manera vía oral, tiene una buena biodisponibilidad, puede combinarse con ácido clavulánico para aumentar su espectro. ¿Por qué? Porque ¿qué hace el ácido clavulánico? El ácido clavulánico es un inhibidor de la beta-lactamasa. Las bacterias, cuando empiezan a hacer resistencia, empiezan a crear un anillo de beta-lactamasa sobre su alrededor. ¿Y qué hace entonces el ácido clavulánico o el clavulonato potásico, que también se conoce así de esa manera? Es pegarse de ese anillo de beta-lactamasa, abrir ese anillo, inhibirlo, destruirlo para que la bacteria entonces se pueda pegar de la pared, el medicamento se pueda pegar de la pared de la bacteria y empezar a inhibir la síntesis de la pared bacteriana y poder entrar y destruir la bacteria. Bien, la ampicilina se puede utilizar en meningitis, por listeria, por monocitogenes, se puede también utilizar en las endocarditis, se puede utilizar en la sepsis, en infecciones hospitalarias graves. En los adultos se puede dar de 1 a 2 gramos cada 4 o cada 6 horas, ya sea intravenosa o intramuscular. Bien. Y en niños se puede dar de 100 a 200 miligramos por kilogramo de peso días, ya sea intravenosa o intramuscular, dividido en dosis, ya sea en 2 dosis o en 3 dosis. ¿Ok? Intramuscular o intravenosa puede cubrir lo que es la listeria. La amoxicilina oral no cruza con este tipo de bacterias en dosis suficiente. Por esa razón es mejor entonces utilizar la ampicilina. La cefalexina, que es una de las cefalosporinas más conocidas, se puede dar en celulitis, en infecciones de piel y partes blandas, en cistitis no complicadas, o sea, en infecciones urinarias bajas no complicadas. En el adulto se puede dar 500 miligramos cada 12 horas de 7 a 14 días. También se puede dar 500 miligramos cada 8 horas por la resistencia de algunas que otras bacterias entre 7 y 14 días. Bien. En niños, el cálculo de dosis es entre 25 y 50 miligramos por kilogramo de pesos días, dividido ya sea en 2, en 3 o en 4 dosis. ¿Listo? Es uno de los medicamentos de primera generación de vía oral y es activa frente a la meticillin sensible. ¿Ok? Y se pueden ajustar en dosis en los pacientes con insuficiencia renal. La acitromicina se puede dar en pacientes con faringoamigdalitis, otitis medias, infecciones por clamidia y infecciones por campylobacter.
También es muy efectivo sobre la tosferina. Bien, es una alternativa. En adultos se puede dar de 500 miligramos día, una sola dosis de 500 miligramos al día. Bien, y luego puede darse de 250 miligramos al día de 2 a 5 días, o se puede dar 500 miligramos por 3 días. Pero dependiendo también de la infección, se puede dar también 1 gramo diario por 3 días. Y en este caso el medicamento, aparte de la gastritis que nos va a hacer, ¿no? Nos va a producir, pues el medicamento también entonces tendría una acción mucho más larga sobre nuestro cuerpo, cubriendo aproximadamente entre 10 y 14 días, dependiendo de la liberación del medicamento. Bien, se da en esquemas cortos, como dicen acá, entre 3 y 5 días. En los adultos mayores, 3 días. En los niños, 5 días. Bien, se suele dar en dosis única diaria para mejorar la adherencia del medicamento y se tiene que tener mucho cuidado con aquellos pacientes con arritmia porque prolonga la onda QT. ¿Ok? La ciprofloxacina puede darse en las cistitis agudas, en las prostatitis bacterianas agudas, en las diarreas infecciosas por Shigella, por Campylobacter y en anthrax también. Bien, en los adultos se da entre 250 y 500 miligramos cada 12 horas de 7 a 14 días según la infección que tenga el paciente. Y en los niños es reservada porque solamente se dan en las indicaciones específicas a riesgo-beneficio. Como le dije anteriormente, está contraindicada en niños menores de 18 años. Los riesgos puede producirle tendinitis o ruptura de tendón y no se puede administrar con antiácido. No se puede administrar ciprofloxacina o ninguna fluoroquinolona con antiácidos, ¿ok? Porque inhiben la síntesis del medicamento. El medicamento no actúa, se inactiva. La clindamicina se puede dar en infecciones anaerobias como la celulitis, la erisipela, puede ser una alternativa a la penicilina, se puede dar en los abscesos dentales, se puede dar en la malaria y también se puede combinar con otro tipo de medicamentos para hacer su efecto de una manera sinérgica. ¿Ok? En los adultos se puede dar de 300 a 400 miligramos cada 6 o cada 8 horas. Máximo 1800 miligramos al día. En los niños la dosis tiene que ser muy supervisada y calculada entre 8 a 20 miligramos por kilogramo de peso día, entre 3 y 4 dosis. Se puede dar de manera oral o intravenosa y es muy efectiva sobre lo que son, tiene que tener mucha precaución en lo que son en aquellos pacientes que tengan colitis pseudomembranosa, ¿me entiende? Por Clostridium difficile. Bien, y hay que suspender si el medicamento produce diarrea. Porque, ¿qué pasa? Porque el medicamento tiene dos opciones. Uno, o te paraliza el ilium o te puede hacer un peritaltismo aumentado. Bien, ¿y esto qué va a hacer? Pues va a barrer con toda la colonización de nuestras bacterias buenas que están dentro de nuestro organismo. El uso racional y resistencia ante los antibacterianos, lo que conocemos como URA. La definición de la Organización Mundial de la Salud dice que administrar el medicamento apropiado a la necesidad clínica en dosis correcta por el tiempo adecuado al menor costo posible para la comunidad y el paciente. Esto sería como tal lo adecuado, lo que en realidad se debe cumplir. Bien. Por eso que los principios de la URA es diagnóstico microbiológico cuando sea posible, o sea, hacer un cultivo de secreción para detectar qué tipo de bacteria es y poder colocar el antibiótico que en realidad se necesita entre eso. Bien, se tiene que colocar cuando hay una infección bacteriana, un medicamento de un espectro apropiado y no podemos automedicar a un paciente con un con un antibiótico de amplio espectro. ¿Por qué razón, señores? Porque ustedes, si tienen un zancudo, ustedes saben que ustedes pueden agarrar el zancudo y ¡pam! Y darle con la mano, pues y el zancudo va a morir, ¿no? No hay necesidad de lanzarle una bomba nuclear al zancudo para que el zancudo muera. Porque aparte del zancudo, ¿cuántas cosas más se va a llevar la bomba nuclear? Eso es igual dentro de nuestro cuerpo. Si conocemos la bacteria y sabemos que este
antibacteriano que yo voy a administrar en ese paciente me va a matar la bacteria, digámoslo, en una cefalosporina. Listo. Una cefalosporina como la cefalexina de primera generación. Entonces, mi paciente tiene una faringitis y yo le voy a dar a mi paciente una cefalexina cada 8 horas por unos 7 días porque yo voy a matar ese estreptococcus que hay en la garganta de mi paciente. Ah, pero a mí se me dio la loquera entonces de yo veniría a agarrar y porque yo tengo que llenar espacio, X, Y, Z, se me pasó, es lo único que tengo. Sí, será. Y vengo y agarro y le coloco una ceftriaxona a mi paciente. ¿Qué estoy haciendo? Aparte de matar la bacteria, porque sí la voy a matar, la que me está afectando en este momento al paciente, en la faringitis que tiene. Pero también me voy a llevar qué cantidades y cantidades de bacterias buenas que están haciendo su acción buena dentro del organismo, colocándole al paciente la cefalosporina. O sea, estoy arrasando con una cantidad de cosas que no debería hacer. Y por lo tanto, ¿qué estoy haciendo? En vez de mejorar, voy a empeorar a mi paciente. Bien. Ahora, ¿qué es lo otro? La duración correcta del tratamiento. Y esto es el punto de clive. Acá llegan y yo les digo, ah, sí, véanla, tienen una celulitis. Se tiene que tomar el antibiótico por aproximadamente unos 7 días para empezar a ver acción del antibiótico sobre lo que tiene. Y le saco el tratamiento, claro, uno va a dar un medicamento por 7 días, son 2 sobres más una pastilla, si se lo va a tomar cada 8 horas, bien, bien, o si no serían 3 sobres, si se tiene que tomar el medicamento por 10 días. Entonces, cuando ven esa cantidad de pastillas, porque se les abren los ojos así porque parecen gallinas comiendo pepa, dicen, no, yo no me tomo todo eso. Y por más que uno le explique al paciente, si no se lo toma, va a seguir con el mismo problema. No, no, eso con 3 nada más yo resuelvo. Con 3, véndame 3, véndame 3. Señores, este que está aquí ha sido uno de los que dice, yo no se lo voy a vender porque usted puede salir de acá diciendo que yo le di a usted un tratamiento que no le va a cumplir y que no le hizo nada. Y el malo no soy yo, el malo es usted por no tomarse el tratamiento completo. Hay algunos que convenzo, pero hay otros señores que ni para atrás ni para adelante ni con el trompo dando cuerdas de eso. Nada, nada de nada. Y entonces, ¿qué pasa esto? Que cuando no tienen una duración correcta del tratamiento, ¿qué pasa aquí? El medicamento, señora, actúa como un bactericida, me baja la bacteria, como un bacteriostático, perdón, me baja la cantidad de bacterias. Y él dice, no, eso con 3 yo resuelvo. Claro, ¿por qué? Porque me estás tomando la primera dosis, estás bajando la cantidad de bacterias, el cuerpo va a mejorar, pero no mata la bacteria completa. Señores, ténganlo por seguro que al tercer, cuarto día llegan acá. Y llegan acá peor de lo que vinieron el primer día. Peor. Entonces, cuando la cuenta le podría salir por una cantidad módica, digamos, de 20 o menos de 20,000 pesos, tienen que llevarse ahora un tratamiento mucho más grande que le cuesta casi, o a veces pasan hasta los 100,000 pesos, ¿ves? Por no hacer caso. Entonces, la duración correcta del tratamiento es un punto clave para un uso racional de antibacteriano. Bien, y por eso es que ustedes como técnico, cuando ustedes estén frente al paciente, ustedes tienen que educar al paciente para que entonces esto que está acá, esto que está sucediendo y que es muy común, no ocurra. Porque aparte de que el paciente no, digamos, no soluciona con las 3 o 4 pastillas que se toma, bien, y entonces a veces viene y me dice, no, deme 3 o 4 más que con esas sí termino de completar. No cumplen el tratamiento completo, no se lo toman a la dosis adecuada, no se lo toman, digamos, a la hora adecuada tampoco. El paciente me va haciendo una resistencia al medicamento. Entonces piensa que tomando el mismo medicamento y el mismo medicamento, porque ese es bueno, porque ese sí me hace, va a salir de la afectación que tiene. Y no, señores, no lo hace, no lo hace. El medicamento se vuelve resistente, la infección aumenta y hay pacientes que por tercos y testarudos han terminado en amputación de un pie, de un dedo. Imagínense esos pacientes que son diabéticos.
Dios mío. Entonces, ustedes, chicos, lo primero que tienen que hacer es educación al paciente. Por eso es que yo les digo, ustedes no están, nosotros, los personal de salud, ni yo como médico, estoy para curar al paciente. No, yo estoy para prevenirle a ese paciente enfermedades. Mi acción no es curar, mi acción es primero prevenir. Bien, así es igual ustedes, porque ustedes ahorita son la primera línea de atención en salud. Ustedes como técnico. Y ustedes lo que tienen que hacer es promoción y prevención en salud. ¿Cómo y de qué manera? Educando al paciente. ¿Ok? ¿Cuáles son las consecuencias del uso irracional? Bien, aumento de efectos adversos, las reacciones alérgicas y las toxicidades, porque si no se la toman de manera correcta, pues, ¿quién está sufriendo? Nuestro hígado, bien, nuestro riñón. Listo. ¿Y qué pasa con esto? Empiezan a producir y producir y producir toxinas y toxinas que siguen rondando dentro de nuestro cuerpo. ¿Ok? Las interacciones medicamentosas innecesarias porque a veces hacen un ligue de este, porque con este me sirve y porque me lo tomo así y tenga para que se entretengan, señores, que después hay consecuencias graves cuando empiezan a ligar medicamentos. Las superinfecciones por flora resistente. O sea, cuando tú pensabas que te estabas tomando el medicamento porque ese te funcionaba y el medicamento te estaba haciendo una resistencia, entonces agarras, te inmunodeprimes y agarras otra enfermedad, ¿me entiendes? Causada por otra bacteria o la bacteria oportunista entra dentro de tu organismo y empieza a hacer una acción mucho más potente de la que estaba haciendo la otra bacteria, porque entre ellas también hay efectos sinérgicos. Yo entro, te ayudo y acabamos con esto. ¡Bum! ¿Ves? Entonces empiezan a hacer las superinfecciones. Por eso mismo, por la flora resistente. Y normalmente lo hace lo que es el Clostridium difficile, que su nombre lo dice, es bastante difícil erradicar este medicamento, esta bacteria y la cándida, señores. Cuando ya nosotros tenemos una infección por candidiasis, tenemos una infección casi que para toda la vida, porque esto es un hongo, pero que es bastante difícil de erradicar en nuestro cuerpo. Y lo peor de todo es que cuando hacemos un consumo deliberado de antibióticos, la que se aprovecha de eso es la cándida. Bien, es la cándida. Tomamos antibióticos para enfermedades bacterianas y la cándida está allí introduciéndose de manera inoportuna. Y cuando podemos salir de la infección bacteriana, entonces ahora es la cándida la que nos anda jodiendo. O sea, eso es cosa que hay que tener muy en cuenta. Bien, la selección de bacterias resistentes, cuando ya hay pérdida de eficacia, ya el medicamento no me hace y ya se han llegado a casos donde ya se le coloca tanto y tanto y tanto antibiótico a un paciente para un tipo de enfermedad y que este antibiótico no le dé acción ni respuesta favorable al paciente. Señores, lastimosamente a veces nosotros, después de tanto batallar, a veces tenemos que dejar morir pacientes porque ya no podemos hacer nada por ellos. ¿Por qué? Por esas resistencias bacterianas. Prácticamente tenemos un paciente muerto en vida y a veces la mejor, digamos, opción es dejar que el paciente fallezca por un fallo multiorgánico o que el paciente muera por una sepsis, porque ya no se puede batallar contra esta bacteria. Y es triste. Bien, ustedes como técnico tienen el rol de verificar la prescripción médica, de detectar duplicaciones de toma, o sea, que vean, porque a veces, como les expliqué temprano, no, yo me tomo un antigripal que contiene acetaminofén, contiene cetiricina y contiene fenilefrina, bien, y este me lo tomo cada 8 horas, pero el médico también me indicó el acetaminofén, 2 tabletas cada 6 horas para el dolor. Es que yo fui con el médico primero acá a la EPS y luego me vieron por urgencia y me estoy tomando el tratamiento de este médico y el tratamiento que me mandaron en urgencia. ¿Y qué está haciendo el paciente? Está, mire, metiéndose doble dosis de medicamento. Y suele pasar.
Entonces, eso es una de las cosas que hay que detectar y hay que evitar las duplicaciones y las interacciones medicamentosas. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con la educación al paciente. Bien, diciéndole al paciente que esto no se puede hacer, esto no se puede tomar, y ordenamiento de la dosis. Bien, siempre y cuando tengan cómo comentarlo con un médico. Listo. Pero que ustedes puedan decir, no se tome esto porque esto contiene lo mismo, pueden decírselo al paciente y evitar al paciente entonces cualquier complicación. Listo. La resistencia bacteriana, como les dije, es un problema global. Hay mecanismos de resistencia, hay producción de enzimas inactivadoras de la beta-lactamasa, hay la alteración del blanco por mutación de la protein building penicillin, como en las bacterias Staphylococcus aureus metillin resistentes, y las que no hacen entonces inhibición de la tropoisomerasa. Bien, pero también están las bombas de reflujo, que son las que expulsan el antibiótico de las células. Bien, estas bombas de reflujo, cuando ya nuestro cuerpo lo hemos atacado tanto de antibiótico, de antibacteriano, entonces ya el cuerpo trata de una manera de cómo defenderse. Y cuando en realidad lo necesitas y te lo tomas, tu cuerpo hace, no, salga de aquí. Y no lo acepta. Y sigues con la infección y mucho peor. Bien, y también está la disminución de la permeabilidad de la membrana. O sea, ya no se forma esa membrana dentro de lo que es la flora, dentro de lo que es la parte de la flora intestinal, esa membrana pierde su permeabilidad de absorber el medicamento. Y si no lo absorbemos, señores, ¿qué siguen haciendo las bacterias? Siguen haciendo estragos dentro de nuestro cuerpo. Bien, tipo de resistencia y cifras que nos da la Organización Mundial de la Salud, por lo menos. Multiresistente, hay por encima mayor o igual a 3 clases de antibiótico. Extensamente resistente, hay también varios. Bien, listo. Y están los panresistentes, o sea, que prácticamente ya ningún antibiótico le hace. Eso se llama panresistente. Y señores, hay quizás, o hasta diría yo que pueden haber más, 700.000 muertes por año por resistencia. 700.000 muertes por años. Es bastante, por resistencia de bacterias. ¿Bien? Y una proyección a 10 millones por año para el 2050 si no se actúa y si no se toma conciencia de esto. Bien. ¿Quiénes son los encargados de esto? Las estrategias de contención de los programas PROA, la vigilancia epidemiológica, en la higiene de manos de la Organización Mundial de la Salud en sus 5 momentos de verificación, la vacunación, porque la vacunación previene las complicaciones de estas enfermedades, más no curan, ¿ok? Más no es que no te va a dar la enfermedad te puede dar, pero en menos gravedad. Listo. Control de venta de antibióticos sin receta, que eso es normal en toda Latinoamérica. La educación al paciente y al personal de salud, que es donde actuamos nosotros, lo que debemos hacer nosotros ahora en adelante. Listo. Chicos, quería hacerle una actividad práctica, pero vamos a dejarlo para entonces la clase próxima. Vamos a hacer una actividad práctica de conocer los otros antibióticos que nos faltan, las otras familias de antibióticos que nos faltan. Y pues, si nos da chancecito también, hacemos práctica de cálculos de dosis en situaciones clínicas. ¿Les parece? Sí, señor. Señor, ¿Pareció la clase de hoy? Muy buena, profe. Rarísima. Todo el mundo se quedó callado la boca. Mañana voy por ahí por una fórmula médica, doctor. Ah, listo. Bueno, chicas, que pasen una feliz noche, que mi Diosito los bendiga y les dé una buena noche a toditas. Cuídense. Amén, profe, igualmente, que pase buena noche. Cualquier cosita, estamos pendientes a través del grupo, nos escribimos y ahí vamos echando para adelante, ¿ok? Vale, señor. No se me asusten con los cálculos de dosis, no se me asusten con los cálculos de dosis del medicamento, que en cualquier momento pues eso lo practicamos para que puedan entonces tener esa habilidad, ¿ok? ¿Listo? Sí, señor. Gracias, profe. Gracias. Descansen. Hasta luego, que descansen, chicas.